pasado, el gobierno de Bielorrusia ordenó detener un avión que iba de Grecia a Lituania. Estuvo detenido 7 horas en Minsk, en la capital, porque argumentaban que llevaba explosivos. Bueno, finalmente se descubrió que no llevaba, o se confirmó que no llevaba explosivos, pero quedaron detenidos 2 pasajeros, uno de ellos un periodista opositor al gobierno. Vemos el informe y después vamos a analizar esto con un entrevistado especialista en Europa del Este. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ya cruzó demasiadas líneas rojas desde las cuestionadas elecciones del 9 de agosto de 2020 como para preocuparse por la crisis diplomática en curso entre su país y la Unión Europea. Я свою страну никому не отдам. Она наша. Lukashenko, en el poder desde 1994, fue reelecto como presidente por 6ª vez en unos comicios plagados de irregularidades, detenciones de opositores y represión que la totalidad del arco opositor bielorruso y la Unión Europea impugnaron por fraudulentos. Su gobierno, por su parte, rechazó haber cometido fraude electoral y acusó a la OTAN de estar detrás de las protestas con el objetivo de derribarlo. Tanto Bruselas como Washington impusieron sanciones a Minsk a raíz de estas elecciones, dejando al país en un aislamiento internacional al que sobrevive gracias al apoyo del presidente ruso Vladimir Putin, quien intenta por todos los medios evitar que se repita con Bielorrusia lo ocurrido con Ucrania. Durante todo 2020 y los primeros meses de 2021, todos los estamentos de la sociedad civil bielorrusa participaron activamente en protestas masivas en la capital, Minsk, y las principales ciudades del país, demandando su renuncia, a lo que se sumaron huelgas de trabajadores públicos y privados y dimisiones en cadena de funcionarios públicos que el gobierno de Lukashenko enfrentó, deteniendo a miles de opositores con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una implacable censura mediática que se extendió a canales no tradicionales como Telegram. Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Con la mayor parte de los políticos opositores en la cárcel o el exilio, como es el caso de Sergei Tikhanovsky, de su esposa Svetlana Tikhanovskaya y de Víctor Babariko, el gobierno bielorruso se dedicó a detener y procesar a blogueros y activistas pro democracia en un intento por eliminar todas las voces críticas, particularmente de los jóvenes que usan las redes sociales para difundir información antigubernamental y coordinar las manifestaciones. At the moment, just imagine, we have 358 political prisoners, more than 1,000 people in jails, political motivated cases. And since August, more than 35,000 people have been detained. Of course, 80 people, it's not only 80 people are responsible for all the atrocities in Belarus. And we have to expand individual sanction list on judges, on riot policemen, on on all the people who, this or that extent, were involved in those atrocities. En el marco de estos raids, recurrió a un acto extremo y sin precedentes. Interceptó con un caza a un avión de la aerolínea Ryanair que volaba desde Grecia a Lituania cuando cruzaba el espacio aéreo bielorruso y lo obligó a aterrizar en Minsk bajo el falso pretexto de una amenaza de bomba. El objetivo era en realidad detener a Roman Protasevich y a su novia Sofía Sapega, editores de Nexta, un canal de Telegram con más de 1 millón de suscriptores que viajaban en el avión y a los que Lukashenko ve como una amenaza mediática para su gobierno. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Protasevich está acusado de conspirar contra el gobierno y podría afrontar más de 15 años de cárcel si es condenado.
La reacción de la Unión Europea de urgir a todas las compañías a evitar el espacio aéreo bielorruso y amenazar con prohibir los vuelos desde y hacia la ex República Soviética profundizan el aislamiento de Lukashenko, pero las presiones no parecen ser determinantes de su eventual salida del gobierno, en tanto el Kremlin siga decidido a sostenerlo. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Se esperan también duras sanciones económicas desde Bruselas. Bielorrusia, un país mediterráneo y sin salida al mar por el que pasan oleoductos y gasoductos rusos, dependerá ahora aún más de Moscú. Ambos países tienen una alianza especial llamada Estado de la Unión, que establece una entidad supranacional que los comprende a ambos e implica una integración de sus estructuras civiles y militares. Putin, por su lado, viene haciendo un cálculo de costos y beneficios en esta alianza. Necesita a Bielorrusia como una barrera frente a la expansión de la Unión Europea y la OTAN, pero podría desprenderse de Lukashenko si le suma demasiados problemas a los múltiples frentes que mantiene con Europa y los Estados Unidos. El tema estará en la agenda de la reunión que Joe Biden y Vladimir Putin mantendrán en junio. Los movimientos políticos al interior de Bielorrusia no tienen que ser leídos solamente en clave nacional, sino también pueden ser leídos en clave geopolítica y en este vínculo entre Rusia y la Unión Europea. Es por eso que ahora vamos a hacer un repaso sobre la crisis diplomática de Bielorrusia con la Unión Europea y también cómo fue, sobre todo hay que ir marcando, y voy acercándome a este primer momento del año pasado, donde empezaron a moverse las calles en contra del actual mandatario que, como veíamos en el informe, lleva gobernando Bielorrusia desde el año 1994. Bueno, en mayo, entre mayo y junio del año pasado, el gobierno detiene a dos opositores de mucha importancia dentro del campo político de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque eran precandidatos, o uno de ellos precandidato a presidente. Luego tienen las elecciones presidenciales, donde Lukashenko gana por sexto mandato consecutivo con el 80% de los votos. Esos números siempre son como para prestarle atención, y empieza a generar esas protestas multitudinarias y acusaciones de fraude, donde la Unión Europea desconoce el resultado y pide que se vaya a un nuevo proceso electoral. También esto tuvo una reacción interna, porque empezaron las movilizaciones y las marchas por la libertad ante la sospecha clara de que había habido fraude. Este 80% es prácticamente el porcentaje que se repite desde el inicio, desde la primera elección de Lukashenko. Siempre dice sacar cerca del 80%. La diferencia fue que esta vez apareció una candidata con posibilidades ciertas de ganarles, como es el caso de Svetlana, que después vamos a ver que se relaciona con otros hechos más actuales. Decíamos, marchas por la libertad, 250.000 personas protestan en Minsk el día de hoy, con víctimas en cuanto a la represión policial, más de 7.000 detenidos, algunos hablan hasta de 25 o 30.000 detenidos, e inclusive algunas muertes. En algunos casos se habla, por esto de la persecución, opositores y activistas, de una real cacería humana. Bueno, en este caso se crea un consejo opositor liderado por la principal candidata opositora y se piden nuevas elecciones, fin de la represión y libertad de los presos políticos. Como si no pasara nada, Lukashenko jura como presidente de Bielorrusia una vez más, y la Unión Europea y Estados Unidos desconocen su legitimidad. En la situación de Bielorrusia tiene mucho que ver Rusia. Es decir, Putin denuncia, en este caso, presiones exteriores sobre Bielorrusia, más allá de que
no parece simpatizarle mucho el candidato Lukashenko, o el presidente Lukashenko, pero es una especie de bloqueo a un avance de la OTAN sobre Rusia, el tema de tener a Bielorrusia en el medio. Se mantienen hasta el día de hoy, decíamos, las manifestaciones opositoras, políticos, sindicalistas, periodistas detenidos, uno de ellos, un caso del cual ahora vamos a hablar. Vamos a la siguiente placa, donde ahí seguimos analizando qué es lo que pasó. Ya estamos hablando de comienzos de este año, donde acusan de terrorismo a la principal candidata opositora. No voy a decir ese apellido, Rulo, me parece muy complejo, pero voy a seguir con los otros. Es muy sencillo. Perfecto, ahí salió impecable. Y también interceptan un avión, esto es lo último que vimos, que lo analizamos recién en el informe, donde detienen a un activista opositor y a su novia. De hecho, hay crónicas que dan cuenta de cómo él trató rápidamente de darle el celular a su novia, de desprenderse de todo lo que pudiera generar algún tipo de información para el gobierno de Bielorrusia. Periodista que venía de Grecia, justamente, sí, de una actividad política en la que había participado Tijanóvskaya. Exiliado en Lituania, eso también es importante decirlo. Compartimos ahora la ficha, sí, del entrevistado, así conocemos de quién se trata y ya inmediatamente iniciamos la conversación con él. Nuestro entrevistado de hoy es Ignacio Jutín, periodista especializado en Europa Oriental, Eurasia, postsoviética y Balcanes, maestrando en Relaciones Internacionales, consejero consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, colaborador de medios de Argentina, Uruguay, España, Serbia, Rusia y Bulgaria, y además publicó el libro Deconstrucción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista en el 2018. Ignacio, un gusto tenerte con nosotros. Raúl de la Torre te saluda, acá junto a Yelén. La primera pregunta que te voy a hacer para arrancar este análisis es, desde tu punto de vista, vos conocés además Bielorrusia, ¿en qué cambia la situación de Bielorrusia este hecho que ocurrió con la detención, prácticamente el secuestro del avión, la detención de periodistas? ¿Cambia en algo la situación política de este país y del gobierno de Lukashenko? Buenas tardes, Raúl, Ayelén, gracias por la invitación. En un principio, la primera respuesta sería no. En principio, no. ¿Por qué no cambia? Bueno, porque desde el 9 de agosto, cuando fueron las elecciones presidenciales, hubo manifestaciones masivas, como bien decía el informe, de cientos de miles de personas. De hecho, fueron las movilizaciones sociales más importantes de la historia de Bielorrusia. Bielorrusia está por cumplir 30 años apenas como Estado independiente y nunca había tenido movilizaciones de ese tipo. Si bien con el invierno toda esa gran movilización se detuvo un poco, lo cierto es que es un tema que sigue en agenda internacional. Svetlana Tijanóvskaya, que fue la principal candidata opositora, hoy exiliada en Lituania, viaja alrededor del continente y da distintos tipos de exposiciones, participa en conferencias, se moviliza junto con otros representantes de la oposición, se moviliza para crear algún tipo de solidaridad internacional, para intentar imponer cierta presión sobre Bielorrusia, sobre el gobierno de Lukashenko, pero en la práctica no cambia demasiado. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos anunciaron sanciones comerciales, restricciones a viajes, a vuelos y demás, pero yo creo que la estrategia de las sanciones ya la Unión Europea la aplicó contra Rusia luego de la anexión de Crimea en el año 2014, y sin embargo no cambió nada. Quiero decir, si no cambió nada con las manifestaciones del año pasado, tenemos los antecedentes de Rusia, de las sanciones a Rusia, que tampoco modificaron las acciones de Rusia, me parece que tampoco va a cambiar demasiado lo que pasa al interior de Bielorrusia, en este caso, con sanciones, con restricciones y demás. Yo creo que la llave para resolver esta disputa la tiene Moscú, la tiene el Kremlin. Mientras Putin siga apoyando a Lukashenko, aunque como bien decía el informe, no es un líder que le simpatice particularmente, no tienen una excelente relación, creo que no va a cambiar nada mientras esa relación se mantenga, mientras Putin
siga sosteniendo a Alexander Lukashenko. Ignacio, quería preguntarte si crees que puede esto reactivar las manifestaciones en las calles, por qué se detuvieron en su momento y si puede generar algún tipo también de impacto social esta decisión de detener a este avión. Yo creo que sí. Me parece que así como hoy en un canal de televisión argentino estamos hablando de Bielorrusia, en canales de televisión de otros países que no tienen mucha relación con Bielorrusia también apareció esta semana Bielorrusia en la agenda, y eso es muy importante. Creo que el volver a la agenda puede ser un nuevo apoyo y puede ser una forma de que los bielorrusos salgan de nuevo a la calle. ¿Por qué se detuvieron en su momento las manifestaciones? Básicamente por cuestiones climáticas. A partir de diciembre hace mucho frío en Bielorrusia y es muy difícil mantener a tanta gente en la calle. Pero al mismo tiempo también por la represión. Una represión salvaje, una represión muy importante. Cerca de 30.000 personas fueron detenidas, 7 fueron asesinadas, se registraron más de 1.000 casos de torturas y eso obviamente afecta la participación de manifestantes. Genera miedo. Además, por supuesto, estamos hablando de un país en el que no hay mayor participación de la sociedad civil en política. Digamos, la política y la sociedad civil van por caminos paralelos, desde la independencia en 1991 hasta el día de hoy. Eso quiere decir que la mayor parte de los manifestantes durante el año pasado, incluyendo a la candidata Svetlana Tikhanovskaya, no habían tenido mayor conexión con la política. Svetlana Tikhanovskaya no tenía ningún antecedente en política, era una ama de casa que le tocó ocupar ese lugar simplemente porque su marido, que era el candidato, había sido detenido. Y su primera aspiración era liberarlo a él y a otros presos políticos, como por ejemplo Víctor Babarika, que también se mencionaba en el informe, y que creo yo era el candidato, era el principal candidato. Ignacio, contanos brevemente para tener una aproximación mayor. Alexander Lukashenko, políticamente, ¿cuáles son sus nexos, sus aliados en el gobierno y en la sociedad? Hablaste de que hay una sociedad civil que participa poco y además Putin que lo mira con desconfianza. Pero internamente, ¿cuál es su fortaleza? ¿Dónde están sus alianzas que lo ponen en un lugar tan firme en el gobierno de Bielorrusia por tantos años? Bueno, el punto de partida de Lukashenko es muy interesante. Lukashenko fue en 1991, él era miembro del Parlamento de Bielorrusia, aún dentro de la Unión Soviética, y en ese Parlamento fue el único miembro del Parlamento que votó en contra de la disolución de la Unión Soviética, que da una pauta de qué es lo que piensa. Él es un líder fuerte, es un líder heredero de la Unión Soviética. Tanto es así que en 1995 cambió la Constitución para, entre otras cosas, cambiar los símbolos nacionales y volvió a la bandera de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, le sacó la hoz y el martillo, pero sí mantuvo la misma bandera, la bandera roja y verde, que vemos hoy. De hecho, por eso los opositores se muestran con otra bandera, que es una bandera roja y blanca, que viene de la primera República Independiente de Bielorrusia, que existió entre 1918 y 1919. La idea de un líder fuerte, de un poder completamente centralizado, de volver a los símbolos soviéticos, de celebrar el Día de la Victoria, como se celebraba en la Unión Soviética, el 9 de mayo. Eso da una pauta de qué clase de líder es Lukashenko. La mayor parte de las tierras cultivables de Bielorrusia es un país con una enorme extensión de tierras cultivables, la mayor parte pertenecen al Estado. Las empresas más importantes pertenecen al Estado. No quiero decir de ninguna forma que Lukashenko sea un líder comunista ni nada parecido. Sí digo que es un líder fuerte en un país donde el Estado tiene una preponderancia absoluta, donde hay muy poca actividad privada, no solo en empresas, sino también en el ámbito educativo, también en medios de comunicación. La presencia del Estado es realmente muy importante.
y Lukashenko se ha ocupado lentamente, en estos últimos 27 años, desde que es presidente, de mantener un férreo control de toda esta gran estructura estatal. Ha modificado la Constitución en distintas oportunidades para que el poder esté cada vez más centralizado en su figura, ha cambiado los símbolos, ha mantenido y ha creado nuevos monumentos ligados a la Unión Soviética, no en términos, digamos, de estructura política, no para crear una pequeña Unión Soviética en Bielorrusia, sino para, de alguna forma, heredar el poder centralizado que en su momento tenían los líderes soviéticos, esta vez sobre su propia figura. Ignacio. Ahora, toda esta lógica choca hoy por hoy con la enorme dependencia que tiene de Putin. ¿Cómo puede mostrarse como el líder fuerte y al mismo tiempo depender tanto de un líder extranjero? Ignacio, bueno, muchas gracias. Tenemos que despedir. Quería agradecerte por tu tiempo y por este contacto con la televisión pública. Muchas gracias. Por favor, un placer.